Estamos de regreso en CNN Chile cuando son las 4 de la tarde con 31 minutos. Bueno, queremos seguir profundizando, analizando todo lo que ha sido el nombramiento de gabinete del presidente electo Gabriel Boric, que fue el día viernes, pero particularmente los desafíos que va a tener en materia de seguridad, por ejemplo, la futura ministra del Interior, Isquia Siches. Por eso ya nos acompaña, tenemos el contacto con el senador y ex ministro del Interior, José Miguel Insulza. ¿Cómo le va, senador? Buenas tardes. Muy bien, don José Miguel, mucho gusto de saludarlo. Mucho gusto, tocayo ahí, José Miguel a José Miguel. Tocayo somos, a ver si nos entendemos bien. ¿Cómo le va? Bueno, senador, preguntarle primero para partir, ¿cuál es su opinión del nombramiento de Isquia Siches en el Ministerio del Interior? Mire, es un buen nombramiento, sin duda. Ella es una persona muy cercana al presidente. Mire, el Ministerio del Interior es el primer ministerio del gabinete, no el primer ministro, pero es el ministro primero. Eso quiere decir que no solamente está a cargo de la seguridad pública, sino que está principalmente a cargo de la coordinación del gabinete. Y además le caen encima todos los problemas que sus colegas quieren llevarle, ¿no? Entonces ejerce varios roles y es una tarea muy difícil, pero lo principal para cumplir cualquiera de esas tareas es su cercanía con el presidente de la República. Senador. Isquia Siches no solamente es una distinguida profesional, sino que es alguien que está cerca del presidente de la República hace mucho tiempo. ¿Da garantías el nombre de Isquia Siches en materia de seguridad pública, por ejemplo? Porque algunos han sostenido que le falta experiencia precisamente en esa materia. Mire, yo no creo que sea un problema de experiencia. Yo creo que el problema es que el tema de seguridad pública es un tema muy complejo y además la primera dificultad, y yo no sé qué pensará ellos sobre esto, no tanto no la comprometo, es si se va realmente a hacer lo que se decidió ya por el Senado hace pocos días atrás, que es separar este ministerio en un ministerio propiamente de gobierno, Ministerio del Interior, y un Ministerio de Seguridad Pública. Eso sería una decisión que ella va a tener que impulsar o por último, si es necesario, si considera que no debe ser así, tomar alguna decisión al respecto. Pero de todas maneras ella va a tener que estar a cargo de la seguridad pública por los próximos, yo diría, ese proyecto no va a salir antes de 8 meses y soy optimista. Así que en materia de seguridad ella hereda ahora una agenda muy fuerte, muy difícil, muy compleja. Mucha gente pone énfasis en la Araucanía. Hay un problema de aumento del delito violento, por ejemplo. No es que hayan aumentado los delitos, hay discusión sobre esto. Pero fíjese usted que la cifra la cual se confía más es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, porque todo el mundo denuncia un homicidio. Hay otra cosa como los hurtos, las lesiones, que muchas veces no se denuncian. Bueno, los homicidios han subido en los últimos 10 años a casi el doble. Éramos uno de los países más... éramos el país con una menor tasa de homicidios en el mundo, algo así como 2,0 en América, así como 2,5, 2,6 por cada 100.000 habitantes, y hoy día estamos en 5,8. Senador, para ir avanzando... Sí, disculpe que lo interrumpa. Eso tiene mucho que ver con el tema del delito del crimen organizado y también con el tema de las armas y las drogas, que son los principales problemas que ella tendrá que enfrentar. Senador, para ir avanzando, usted tocaba el tema de la Araucanía. ¿Está de acuerdo, por ejemplo, en sostener conversaciones con la CAM, como también lo dijo en algún minuto la ahora futura ministra del Interior? Bueno, cuando ella era solamente asesora, era la jefa de campaña, usted cabeza del presidente. Pero Boric, es la misma persona. Y yo la respaldé, yo estoy absolutamente de acuerdo. Es que si usted hace un diálogo para poner firme a la violencia y deja fuera a todos los que creen en la violencia, entonces ¿con quién va a dialogar? Esa es la pregunta. O sea, los diálogos entre convencidos no sirven mucho, todos se coordinan, hacen grandes propuestas de la forma en que van a trabajar para mejorar las cosas, pero no enfrentan lo fundamental, que es la violencia. Ahora, que vaya a ser posible, no lo digo, yo no digo que sea posible. Yo creo que en un comienzo, perdone la expresión, pero como esta suerte de guerrilla que se vive en la Araucanía le está yendo relativamente bien, porque se ha sentado en el terreno y está realizando cada vez más actos de violencia, no es fácil convencerla a que pase a la mesa. Por lo tanto, esa no es una tarea fácil, pero si usted me pregunta un diálogo significativo para poner fin a la violencia en la Araucanía, incluye a la coordinadora Arauco Malleco, por cierto, y a las otras dos organizaciones que también existen, también las incluye.
Claro, es que sin lugar a dudas yo creo que no pudiese haber nadie que diga que el diálogo no es una buena herramienta, sin lugar a dudas, para solucionar los conflictos, pero ¿cómo hacer esa gestión para efectivamente generar ese diálogo? Bueno, yo creo que lo primero que ella tiene que ver, ella y el presidente, es qué cosas van a poner sobre la mesa. Ya está muy claro que aquí hay tres grandes problemas que están sobre la mesa. Primero, el reconocimiento de los pueblos originarios todavía no se produce. Eso está en la Constitución, no es una gran dificultad en este momento. Segundo, el tema de las tierras. La gran reivindicación de los pueblos indígenas es las tierras que le fueron arrebatadas a fines del siglo XIX o en la última mitad del siglo XIX. Y en tercer lugar, está el problema también cultural de la aceptación de la existencia de una población indígena con un cierto grado de autonomía para poder desarrollar su cultura de la mejor manera posible. El resto, yo creo que ya es materia institucional y seguramente, pero los principales temas son los temas de reconocimiento, los temas culturales y sobre todo los temas de las tierras. Y en ese sentido, senador, ¿usted reconoce un fracaso de las políticas que implementaron o que trataron de implementar o que tal vez no implementaron los gobiernos en los que usted formó parte? Mire, yo le quiero decir lo siguiente, creo que el gobierno del presidente Elwin se partió muy bien en esto. Para ser franco, yo creo que se partió muy bien en esto y hubo trabajo importante y hubo parlamentos con los pueblos, con las poblaciones de mapuches y hubo entrega de tierra. Eso se ha disminuido últimamente y el gobierno actual llegó prácticamente a cero. Pero el problema sigue ahí, porque esas tierras fueron de esos pueblos indígenas, ellos las tuvieron, las cultivaron también en alguna medida, porque ya practicaban entonces la agricultura, y después pasaron a las forestales, y ahí están. Ahora, si no se aborda ese problema, a lo mejor alguien puede diseñar otras formas, pero usted me pregunta a mí, ¿qué es lo que podría ser un diálogo significativo con esa gente? Yo creo que realmente es el tema de las tierras. Bueno, vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolle ese tema. Es uno de los grandes desafíos que tiene el próximo gobierno. ¿Usted está de acuerdo con las declaraciones de la actual diputada Camila Vallejo, futura vocera desde el 11 de marzo, en las que sostiene que, aquí lo tengo textual, históricamente a la izquierda le ha costado relevar la importancia de la agenda de seguridad? Lo sostuvo en una entrevista publicada por el diario El Mercurio. Efectivamente, creo que le ha costado mucho. Usted tiene toda la razón. Entre paréntesis, ella ha hecho como debut, como vocera, ha hecho una excelente entrevista, creo yo. Así que yo no acostumbro a hacer este tipo de halagos, digo, pero creo que realmente es una entrevista muy notable y esta afirmación a mí me parece absolutamente acertada. Vemos cada vez más compenetrados a el PS, que ya sabemos va a ser parte del futuro gobierno, con Apruebo Dignidad, senador. Bueno, como lo dijo la vocera, es un gobierno que va a ser de centro izquierda, y el Partido Socialista el Partido Socialista no es un partido de centro izquierda, el Partido Socialista es un partido de izquierda democrática que pregona la posibilidad, la necesidad de una alianza de centro izquierda. Así que claro que vamos entrando en sintonía, pues esa es una gran cosa. Bueno, y estamos en presencia de una futura alianza, por ejemplo, que el día de mañana nos pueda unir en una elección, por ejemplo. Yo creo que tarde o temprano, si es que esto se desarrolla bien, va a haber una cierta verificación propiamente ya programática, político-programática, como ocurrió por lo demás en los tiempos de la concertación. La concertación empezó como concertación de partidos por el no. Devino después en concertación de partidos por la democracia en la medida en que se verificaron un conjunto de acuerdos sobre muchos otros temas. Yo creo que a medida que si vamos acordando acuerdos sobre muchos temas, ¿por qué no? Si nosotros somos partidarios de una alianza de la izquierda y el centro para gobernar el país. ¿Sin la democracia cristiana, senador? Yo espero que la democracia cristiana tarde o temprano se involucre en esto. Ellos tienen mucho que aportar, el mundo cristiano no tiene ellos tienen una elección hoy día, y yo creo que eso va a decidir parte de lo que van a hacer, pero yo tengo la esperanza de que ellos se integren y podamos ser aliados con ellos. En el Senado lo vamos a hacer, desde luego. Lo que pasa es que se lo pregunto porque ayer el exministro del Interior, Jorge Burgos, en entrevista precisamente con nosotros acá en CNN Chile, no descartaba iniciar conversaciones, por ejemplo, para generar acuerdos al momento de votar con la centro-derecha. Hablaba particularmente de Evópoli. ¿Usted ve la posibilidad de que la democracia cristiana en algún minuto genere por allá una alianza y no vuelva, por ejemplo, a enfrentar una elección con partidos como los que enfrentaban? Existe una cierta imagen
de que Evópolis, como el partido más liberal de la centro derecha, yo no creo que sea del derecha, que es como el centro derecha, no creo que sea así. ¿Eh? Si usted escucha a sus representantes del Parlamento, no siempre parecen ser más cercanos al mundo del centro izquierda. Así que la idea concreta que plantea Jorge a mí no me parece tan fundada. Pero al margen de eso, creo que realmente yo espero que la democracia cristiana encuentre una inserción más cómoda en el centro izquierda que en la derecha. Y en ese sentido, el alcalde de La Granja, Felipe del Pin, para su gusto, bajo su opinión, ¿sería la mejor opción para liderar la democracia cristiana? Sabemos que están en medio de un proceso... Yo no me pronuncio en eso, porque conozco también a Giovanna Pérez y creo que es un excelente dirigente y una muy buena parlamentaria, así que no voy a entrar en corrales ajenos, así que esto ya es un tema de ellos, ¿no? Senador, preguntarle también por otro tema, porque la vocera o futura vocera desde marzo, Camila Vallejo, en esta entrevista que hablábamos recién en El Mercurio, habla de que el gobierno apoya el indulto general para los presos del estallido social. ¿Usted está de acuerdo? Sabemos un tema que está ahí en el Congreso y del que también ha habido varios cuestionamientos. Mire, hay dos problemas aquí. El primero es la insistencia, que yo no comparto en ese sentido, de hablar de indulto, cuando lo que se está proponiendo es una amnistía. No olvidemos cuál es el origen de esta iniciativa. El origen de esta iniciativa es que se dice que hay una cantidad de gente que está detenida o está procesada desde el estallido social y no ha sido sometida a juicio. Bueno, para poder cambiar su situación de inmediato, lo lógico es una amnistía. Pues la amnistía dice que tales delitos que están en el Código Penal, entre tal fecha y tal fecha, no se les considera delito. Eso es una amnistía. Un indulto es otra cosa. Usted dicta una ley y dice que cuando se decida, o sea, que se declare culpable a algunas personas, esas personas van a gozar de un indulto. Pero eso se va decidiendo a posteriori. Pues. Por lo tanto, van a seguir presos iguales, van a seguir procesados hasta que eso termine. Yo espero que se haya entendido eso y hoy día se habla mucho más de amnistía. Y yo sí soy partidario de amnistiar algunos delitos que tienen que ver de manera muy directa con el estallido y las cosas que ocurrieron así. Muchos desórdenes, por ejemplo, cosas de este tipo. Agresiones sin lesiones, en que no hubo ni siquiera lesiones leves. O delitos de menor gravedad. Yo creo que aligeraría mucho la situación el poder tener que amnistiar esos delitos que, como digo, son consustanciales a un estallido social como el que se vivió en octubre del año 19. Camila Vallejo habla de indulto general. Puede que ahí se genere... Es el nombre que tiene el proyecto. Sí, pero por eso le pregunto, ¿cree que eso puede derivar en el primer desacuerdo, por ejemplo, en los parlamentarios, incluso de la bancada del PS, que sabemos también tienen una relación directa? No, porque lo que se propone es lo mismo. Es que sabe José Miguel que lo que se propone es lo mismo, nada más que ellos lo llaman indulto general, y yo entiendo por qué, aunque no lo digan, porque se acuerdan de la amnistía de Pinochet y encuentran que eso es terrible, ¿no? La amnistía. No, pero si la amnistía es lo que es, la amnistía es el borrar el delito de borrar determinados delitos y declararlos que no son imputables en un periodo determinado. Hay una institución llamada Amnistía Internacional, había amnistías en todo el mundo, no hay que quedarse solamente en la amnistía, la absolutamente injusta y a mi juicio antijurídica amnistía que decretó Augusto Pinochet, que era una amnistía sobre delitos de lesa humanidad, cosa que siempre es inaceptable. Oiga, pero senador... esto es técnicamente, en términos técnicos, es una amnistía. Bueno, vamos a ver cómo también se da esa discusión en los próximos días. Sabemos también está en la agenda del Parlamento, hay varios cuestionamientos que han surgido de todos lados, vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Lo otro que quería preguntarle... Bueno, esperamos votar sobre eso el miércoles, ojalá. Esperamos ahí también, por cierto, tener todos los detalles y llevar la actualización a través de CNN Chile. En otro de los temas, porque tenemos que ir avanzando, no nos queda tanto tiempo, pero en otro de los temas que también se ha hablado sobre los últimos días, particularmente tras el nombramiento de gabinete, es esta presencia en el comité político del Partido Comunista después de varios años, bueno, también ustedes y otras fuerzas políticas. ¿Cómo toma usted estos dichos del diputado Tellier, presidente del Partido Comunista, sobre Mario Marcel? Dice que no lo conoce. Ahora la diputada Vallejo, futura vocera, dice que no lo conoce personalmente, pero lo escuchamos en vivo y decía, no lo conozco directamente. ¿Cómo toma usted esos dichos? Yo creo que Guillermo Tellier dijo precisamente algo cierto. Probablemente no ha hablado nunca con Mario Marcel. Entonces, como alguien dijo por ahí, sería bueno que lo invitara a tomarse un cafecito y pudieran conocerlo y conocer su idea. Mario es un antiguo miembro del Partido Socialista. Él, por las razones institucionales que se conoce,
tuvo que dejar de lado su militancia porque iba a ser presidente del Banco Central, cargo que no admite militancia en partidos políticos. Pero la verdad es que creo que probablemente lo que tendría que hacer Guillermo es conversar con Mario y verificar sus acuerdos y sus diferencias, que sería mucho más fácil. ¿Cree que ahí podrían empezar a generarse ciertas diferencias, senador? Tal vez desde los militantes más tradicionales del Partido Comunista versus estas otras fuerzas políticas que han ingresado al gobierno. Mire, en términos prácticos, los comienzos son siempre más positivos, ¿no? Y la verdad es que yo creo que hasta no van a haber rencillas ni problemas, por lo menos por un periodo. Después surgirán, como en todos los gobiernos, algunas discusiones, pero yo creo que el presidente tiene el tiempo suficiente para armonizar su gabinete. O sea, yo conocí los gabinetes de la Concertación y a veces era difícil saber quién era de qué partido, porque al final se producían discusiones, pero se producían generalmente discusiones cruzadas entre unos y otros, ¿no? Entonces la verdad es que no, el tema partidario, en un gabinete bien consolidado, todos los ministros responden al presidente de la República y a determinados conceptos y acuerdos generales en los cuales todos se van a mover. Y para eso existe el comité político, precisamente, para asegurarse que el resto del gabinete también opera en esa misma dirección. Por eso es bueno que todos los ministros clave estén en el gabinete político, y eso se ha logrado también esta vez. Claro, bueno, también vamos a quedar atentos a eso. Lo último, senador, obviamente preguntarle sobre pensión garantizada universal. Sabemos que esta semana es súper importante para la PGU. ¿Cómo la proyecta? ¿Tendremos novedades? Bueno, yo espero que la votemos mañana. No, la vamos a votar mañana. Estamos citados a sesiones continuas, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche para tratar la pensión garantizada universal. ¿Sale humo blanco, no, senador? Espero que se despache. Entiendo que hay humo blanco en general, pero va a haber algunas votaciones. Vamos a quedar súper pendientes a ese proyecto. Hay mucha expectativa también de parte de la ciudadanía sobre esta pensión garantizada universal. Hay varias dudas también, pero bueno, desde CNN Chile hemos tratado en los diferentes espacios de nuestro canal ir aclarándolas para que también las personas entiendan lo que significan estos 185.000 pesos y a quiénes llegarían. Muchas gracias por su tiempo, senador Insulza, también exministro del Interior. Muchas gracias, José Miguel, y mucho gusto de verlo y que estén todos muy bien. Buenas tardes. Mucho gusto también. Nosotros hacemos un alto en CNN Chile y a la vuelta seguimos revisando más noticias.